Radar 24 horas presenta Opción 2025, un espacio informativo. Entremos en materia. Para nadie es un secreto que en estos últimos años estamos atravesando un alto índice de violencia en todo el territorio ecuatoriano. Tal es así que Ecuador se posiciona como el país más violento de América Latina. Les invito a hacer una retrospectiva sobre este tema de la inseguridad en nuestro país. Desde el 9 de enero del año 2024, por decreto del presidente Daniel Noboa, el país enfrenta una guerra interna en contra de más de 20 organizaciones criminales que fueron identificadas como grupos terroristas y marcados como objetivo militar para las Fuerzas Armadas. Tal es así que estos grupos terroristas se encuentran asentados en todas las provincias de nuestro territorio ecuatoriano. Y estos grupos son los lobos, los lagartos, los choneros, los chone killers, los fatales, los tiguerones, los Latin Kings, los R7, los gangsters, los águilas, los corbicheros, mafia tiburones, nueva escuela, mafia duende o trébol, mafia 18, cuartel de las feas, AK-47, Caterpillar. Por esta razón, los militares se mantendrán sin fecha límite en las calles y ejecutarán operaciones para prevenir y erradicar las acciones terroristas de estos grupos. A raíz del pasado 9 de mayo, cuando 11 militares fueron emboscados y asesinados por grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, este jueves 15 de mayo, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 632, en el que identifica como grupos armados organizados a las estructuras Frente Oliver Sinisterra, Disidencias Comuneros del Sur y Comandos de Frontera. Más grupos organizados que atentan contra la seguridad interna y externa de nuestro país. Por su incidencia dentro del conflicto armado interno en este territorio ecuatoriano. El decreto se refiere a un informe emitido por el Centro de Inteligencia Estratégica CIES tras el asesinato de los militares, mediante el cual se realizó una actualización individualizada de las incidencias en el Ecuador de estos grupos armados organizados y que operan en la zona de la frontera. El documento también señala que es deber fundamental del Estado ecuatoriano asegurar un ambiente de paz y libre de violencia a sus habitantes, manteniendo actualizada la información de inteligencia respecto a las estructuras criminales que se involucran en el desarrollo del conflicto armado interno, con el propósito de implementar las medidas de seguridad que garanticen la soberanía nacional. Pero, ¿quiénes son estos grupos armados, comandos de frontera, que en estos actuales tiempos están aliados con las bandas delictivas nacionales, los lobos, y operan con carteles mexicanos en nuestro país?
Los comandos de frontera se formaron de las disidencias de las FARC y reductos paramilitares. Operan en la zona de Colombia y buscan mantener el control sobre el narcotráfico en el departamento de Putumayo. Se cree que estas organizaciones surgieron tras la desmovilización de las FARC. Disidentes de los frentes 32 y 48 de las FARC y miembros de las organizaciones criminal la Constru, que también se agregaron a este grupo. En Colombia, inicialmente eran conocidos como la mafia y adoptaron el nombre actual en el año 2020. Su principal actividad es el narcotráfico, controlando zonas cocaleras en los departamentos colombianos como el Putumayo, el Caquetá, Amazonas, Cauca y Nariño. La cercanía de esta zona con nuestro Ecuador ha hecho que cada vez establezcan más conexiones para el movimiento de la droga. Incluso se cree que tienen nexos. Y es más, está comprobado que tienen nexos con nuestras bandas delictivas como son los Lobos, que también son grupos de delincuencia organizada, con acciones en el narcotráfico y la minería ilegal. En Ecuador, este grupo ha sido vinculado a actividades ilícitas en las provincias de Sucumbíos, donde se han encontrado ya campamentos y propagandas del grupo Comandos de Frontera. Incluso se maneja una tesis de que este grupo ha comenzado a establecer nexos, no solo en la frontera de Sucumbíos, en el Putumayo, sino también en las provincias como el Oro, el Guayas, donde controlan las rutas del narcotráfico aliados con carteles mexicanos. A raíz de esta declaratoria de estado de guerra interna en el país, a partir del año 2024, en el mes de enero, el Ecuador tomó otro rumbo. Nuestras Fuerzas Armadas, comprometidos con la misión constitucional de defender la soberanía de nuestro Ecuador, se comprometió, y tal es así que, según la ley de personal de las Fuerzas Armadas, se deja sin efecto, se suspenden los que son las salidas del personal de las Fuerzas Armadas, con el fin de que se encuentren las unidades militares a un 100% para ejecutar operaciones en todo el territorio nacional. Como es de conocimiento público, nuestra fuerza pública se encuentra trabajando día a día. Se han hecho cientos de allanamientos de operaciones militares y policiales para dar captura a estos grupos organizados. Y se lo ha logrado. Sin embargo, estamos muy lejos de sentir un alivio o la paz en nuestro país. La justicia tiene que ayudarnos. La justicia debe actuar. Debe cambiar para que estos grupos ingresen a las cárceles del Ecuador y se queden ahí. No salgan, sean juzgados. Nos hace falta endurecer la justicia sobre la violencia que atraviesa nuestro país y esperemos algún día podamos respirar nuevos aires, podamos salir a la calle, podemos enviar a nuestros hijos al parque
sin tener miedo de que les pueda suceder algo. Saludos cordiales, soy Natalie Cedeño. Hoy quiero compartir con ustedes mi opinión ante algo que nos ha tocado profundamente como ecuatorianos. Lo que ocurrió el pasado 9 de mayo en el Alto Punino, en la provincia de Orellana, es algo que nos ha dejado impactado a todos los ecuatorianos. Personalmente me da un sentimiento de impotencia al saber que 11 militares ecuatorianos fueron asesinados en una emboscada frente en el territorio nacional, frente al, en la frontera con Colombia, ¿no? Esto es algo que no podemos dejar pasar por alto. El acto se lo atribuyó a los comandos de la frontera, que es un grupo irregular que opera en este sector, ¿no? En este punto de la frontera con Colombia. Esta es una señal gravísima de hasta qué punto la violencia en nuestro país está, ¿no? Esto no es simplemente una tragedia, ¿no? Es algo realmente preocupante que estamos viviendo todos los ecuatorianos frente a este grupo criminal que opera, como lo digo, en la frontera con Colombia. La emboscada fue totalmente brutal, como digo, se usaron explosivos, granadas, armas de fuego. Los militares se encontraban en esta zona realizando su patrullaje correspondiente cuando sufrieron la emboscada. A este punto quiero ser muy clara. Creo que sí, el Ecuador debe actuar con mayor dureza ante estos grupos que están operando de forma ilegal en nuestro país. No podemos seguir enfrentándolos o viéndolos como simples delincuentes, ¿no? Necesitamos una política de seguridad más fuerte, ¿no? Un poco más firme. La muerte de estos 11 militares no puede quedar como en un número más, en cifras, ¿no? Ellos eran personas con familiares, con madres, con padres, hijos, con vocación. Ellos murieron cumpliendo su deber, defendiendo a nuestro país. Y no podemos dejar que su sacrificio sea en vano. La respuesta del Ecuador debe ser firme ante esta situación. Y hoy más que nunca creo que necesitamos, ¿no?, de esa estrategia, una seguridad integral que combine la fuerza militar con inteligencia, desarrollo, control territorial, una cooperación internacional con acción local. Porque esto no se trata solo de defender una zona de nuestro país, no, se trata de defender la soberanía total del Ecuador. Se trata de recuperar el control y garantizar que nadie, que ningún grupo armado, que ninguna mafia, que ninguna red criminal tenga más poder que nuestras fuerzas militares. Ellos merecen justicia, ¿no? Y nuestro país merece seguridad. No podemos dejar que este tipo de tragedias sigan marcando la historia de nuestro país, ¿no? Hay que actuar con firmeza ante estos actos de terrorismo en contra del Ecuador. Este ataque ocurrió, como lo digo, en la frontera con Colombia, un lugar que es de difícil acceso, ¿no? El Estado, ante esto, pues, reaccionó de forma rápida, se podría decir, desplegando militares, helicópteros, ¿no? Y dando resultados. Por ejemplo, en 4 días después de este atentado en nuestro país, el 13 de mayo, se encontraron 2 cuerpos de los presuntos atacantes y junto, pues, a granadas, explosivos de distintos grupos armados. De este grupo armado se confirmó que en el ataque fue abatido el cabecilla de este grupo, ¿no? Esta reacción fue un poco aplaudida por los ecuatorianos porque como quiera se respondió ante este acto delictivo de una forma rápida, ¿no? Y honestamente creo que sí, debemos actuar con muchísima más firmeza, muchísima más dureza para que no sigan operando este tipo de grupos ilegales armados en nuestras fronteras, en ningún punto de nuestro país, ¿no? Estos grupos armados operan a veces sin ningún tipo de control
en nuestra frontera, ¿no? Afectando la seguridad de nuestro país. Sí, creería yo que si no les quitamos el dinero, o no importa a cuántos tengamos o matemos en este tipo de acciones, ¿no? que toma el Estado en contra de ellos, de estos grupos, yo creo que a ellos no se les va a quitar el poder. Creería yo que hay que tener un poco más de organización al momento de acabar con estos grupos de terroristas, ¿no? No podemos permitir que la muerte de estos 11 soldados sea un simple titular, ¿no? No sean cifras, no sean solo cifras, no sean solo titulares, que esas personas tenían hijos, tenían familias y murieron cumpliendo su deber. Ellos merecen justicia y nosotros como país merecemos la seguridad que debería tener, ¿no? Que debería tener cualquier Estado en su derecho a la seguridad y la soberanía de un país, ¿no? No podemos mirar a ningún otro lado mientras estos grupos armados nos roban, invaden nuestro territorio, ¿no? En cuanto a economías ilegales que establecen ellos, ¿no? Por esta razón yo creo que sí necesitamos, que el Estado necesita actuar con más firmeza, con más inteligencia y ser más constante. No solo con la fuerza militar, sino también con nuestro desarrollo. Ecuador necesita esa seguridad, vuelvo a recalco, en todos los puntos que competen a nuestro país, ¿no? Estos héroes caídos, como así lo llamó, o fueron declarados después de su muerte, los 11 militares, eso que no quede en el olvido, que su sacrificio que nos ayude a impulsar, a recuperar el control, a defender nuestra soberanía y a construir un país en el que nunca más tengamos que llorar tragedias como esta. Es importante que como ecuatorianos exijamos más seguridad, más control y estemos pendientes también de todo lo que acontece en nuestro país. Es importante que el Estado tenga esa capacidad de brindar a todos sus ciudadanos la posibilidad de sentirse seguros en sus casas, que no esté en constante preocupación por lo que puede estar pasando dentro y en nuestras fronteras, ¿no? Es importante que el Ecuador se sienta seguro. Cada ciudadano tiene derecho a eso. Tanto nuestros militares, nuestros policías. Todos merecemos vivir en un país donde nuestros sueños, nuestras metas sean lo único que nos preocupen, ¿no? No la seguridad. Vuelvo y recalco, la muerte de estos 11 militares en el Alto Punino, en la provincia de Orellana, no puede quedar en el olvido. Se necesita de más organización en nuestro Estado, mucha más firmeza en nuestras leyes, mucha más dureza en ellas para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo. Ecuador es un país soberano que necesita, que merece la seguridad. O sea, merece vivir. Los ecuatorianos merecemos estar en un lugar donde la seguridad sea de total igualdad para todos. Es todo lo que le puedo contar en frente a este caso. Como les digo, es importante exigirle al Estado y que ellos también vean al Ecuador como ese Estado que necesite, que merezca la seguridad que todos exigimos. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Soy Viviana Lisbeth Benenaula Montaño, estudiante de la carrera de Comunicación en Línea. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de opinión personal sobre la inseguridad en nuestro país. Este tema es muy concurrido debido a que nuestro país durante estos últimos años
ha traído demasiada inseguridad debido a muchos factores de los cuales hoy vamos a hablar sobre, vuelvo y repito, mi opinión personal. La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los varios de millones de ecuatorianos, ya que esto no es solamente una sensación de intranquilidad, sino más bien es una realidad, la cual se vive día con día. En cada esquina, en cada trayecto al trabajo, al colegio a los menores de edad o al volver a casa. Esto es una realidad que vivimos a diario. Cosas tan pequeñas y tan simples que vemos en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales, como son los robos, la violencia, la extorsión a pequeñas, medianas y grandes empresas, desaparición de personas con el fin de obtener un fin de lucro. Y ante esto, todos nos hacemos la misma pregunta día con día. ¿Hasta cuándo el Ecuador entero va a vivir con miedo? En este video quiero compartir mi opinión personal sobre la inseguridad, cómo esto nos está afectando a todos, qué responsabilidades tienen cada una de las autoridades y qué podríamos hacer nosotros como sociedad para cambiar las cosas. Quédate hasta el final, porque este tema de conversación nos toca a todos. ¿Qué se siente la inseguridad? Pues fácil. La inseguridad no solamente es un número en las noticias. Es mirar hacia los dos lados antes de cruzar la calle. Es un no sacar el teléfono en la vía pública. Es vivir con ansiedad cuando cada uno de nuestros seres queridos o un familiar cercano no responde un mensaje después de un tiempo, debido a que se nos vienen tantas cosas a la cabeza. ¿Qué le pasaría? ¿Estaría bien? ¿Será que a lo mejor lo secuestraron? ¿O le robaron? ¿O qué mismo es lo que le pasó? La gente ya no puede vivir tranquila. Muchos ecuatorianos hemos normalizado cosas que deberían no ser normales, en pocas palabras. No deberíamos cambiar de ruta por el miedo a que me roben. O no, ya saben que paso por aquí y a lo mejor llevo dinero, mejor me voy por otra calle. Son cosas que no se deben hacer, cosas que no deben pasar. ¿Cómo puedo cerrar mi casa con doble llave o doble seguridad en plena luz del día? O sea, no puedo tener confianza ya en nadie. Y básicamente tengo que desconfiar de todos. Incluso de las personas que no nos han hecho nada, que no han tenido nada que ver. La inseguridad nos robó algo más que los objetos materiales. Nos robó la paz mental. Nos robó la confianza y hasta la misma libertad que teníamos. ¿Cuáles son las causas de tanta inseguridad en este país? Muchos factores alimentan este problema. Uno de los principales es la desigualdad social. Cuando una parte de la población ecuatoriana no tiene acceso a la educación, empleo o mucho menos salud, el crimen se convierte para algunos jóvenes en la única salida. Pero esta no se debe dar. También tenemos la corrupción. Cuando quienes deberían protegernos están involucrados en crímenes o simplemente no hacen su trabajo porque no quieren, porque no se les da. ¿Cómo puede ser esto? El sistema falla, siempre falla. Y no podemos dejar afuera la impunidad, porque si alguien comete un delito, no hay consecuencias. Porque en vez de juzgarlos, los dejan libres. Y aquí no ha pasado nada. ¿Qué mensaje nos está dando esto? Hay que decirlo claro. No es solo un problema de policías en la calle.
es un problema estructural, social y político. A lo que nosotros nos lleva a una gran pregunta. ¿Y las autoridades dónde están? ¿Qué hacen? Qué curioso, ¿no? Mucha gente siente que el gobierno no está haciendo lo suficiente. Y yo soy una de ellas. Siento que merecemos más. Como ecuatorianos, con un país tan diverso, tan lindo, merecemos más. Hay promesas, discursos, operativos, entre otras excusas, los cuales no dan soluciones reales a esta problemática. Y la verdad, muchas veces tienen la razón. Las estrategias de seguridad en nuestro país pueden ser reactivas, mas no preventivas. Se enfocan en perseguir el delito, mas no en evitar que éste ocurra. ¿Dónde están los programas de prevención? ¿Dónde está el apoyo a las comunidades más vulnerables? ¿Dónde están los resultados? Porque yo no los veo. También hay una profunda desconfianza en las instituciones, debido a que los mismos policías y militares extorsionan. Jueces que liberan a miles de delincuentes, ya que estos hacen y deshacen como se les da la gana. La inseguridad en el Ecuador. Estado fallido, esperanza en reconstrucción. El miedo nos paraliza. Ecuador, tierra de diversidad, de paisajes únicos y gente trabajadora, se encuentra atrapada en una espiral de violencia sin precedentes. Lo que ayer era un país relevantemente tranquilo, hoy está en la mira internacional como una de las naciones más peligrosas de la región. ¿Cómo llegamos a este punto? El cuestionamiento de qué responsabilidad tienen las instituciones, los gobiernos y los medios de ciudadanía. Más que una crónica del caos, esta opinión busca un espacio para reflexionar y sobre todo para no normalizar lo inaceptable. La expansión del narcotráfico, un antes y un después. No se puede hablar de inseguridad en el Ecuador sin mencionar el impacto del narcotráfico en los últimos años. Los carteles internacionales encontraron en nuestro país un territorio estratégico, puertos, fronteras y sobre todo un sistema debilitado por la corrupción y la falta de institucionalidad. El resultado de aquello, organizaciones criminales operando con impunidad y sembrando el terror y desafiando al Estado. La violencia ya no está confinada a las zonas fronterizas o a los barrios marginales. Hoy los ecuatorianos vivimos con miedo de enviar a nuestros hijos al colegio, salir a trabajar y de tomar un simple bus. Nos aterra simplemente estar en el lugar y momento equivocados. Según cifras de la Policía Nacional, en 2023 a la actualidad se registraron más de 7.000 muertes violentas y solo en los primeros meses Guayaquil y Esmeraldas encabezaron los índices de homicidios en toda Sudamérica. No solo son estadísticas, son familias destruidas, comunidades desplazadas y sueños truncados. El Estado, ausente o superado. Las promesas de mano dura de los gobiernos no han logrado contener la violencia. El reciente decreto de conflicto armado interno del presidente Daniel Noboa y la declaración de guerra a las bandas criminales fueron medidas necesarias, sí, pero también reactivas y cuestionables. ¿Dónde estuvo el Estado cuando las bandas se armaban, se organizaban y se infiltraban en las instituciones públicas y privadas? No podemos culpar únicamente a la policía que opera con recursos limitados ni a los militares, que no fueron formados para ejercer un control interno. La culpa cae sobre una cadena de decisiones políticas que permitieron que el crimen avance mientras el sistema judicial se volvía ineficaz. La política migratoria y penitenciaria se disgregaba. La corrupción en las aduanas, el tráfico de armas, el lavado, el dinero a través de negocios aparentemente legales y la presencia de jueces que liberan delincuentes a cambio de favores son síntomas de una enfermedad institucional profunda. ¿Cuáles son las fábricas de violencia? Hablaremos de las cárceles. Es importante ignorar e imposible llevar que las cárceles en esta crisis, las cuales deberían ser centros de rehabilitación social, se han convertido en un cuartel de guerras y organizaciones criminales
Desde penitenciarías se planifican atentados, secuestros y extorsiones. Los motines, masacres son apenas la punta del iceberg de un sistema podrido. Los reos con poder controlan pabellones y es donde el Estado ha perdido soberanía. Algunas propuestas incluyen segmentar a los reos de peligrosidad real, implementar bloqueadores de señal, fortalecer la inteligencia carcelaria y profesionalizar al personal penitenciario, pero todo esto requiere voluntad, inversión y cero tolerancia a la corrupción. ¿Que el tejido social está en riesgo? Pues diremos que la inseguridad no solo mata cuerpos, destruye tejido social. En las zonas populares las bandas reclutan a niños y a docentes como campañas de sicarios, que se les ofrece dinero fácil y un sentido de pertenencia que muchas veces no encuentran en sus hogares ni en las escuelas. Preguntamos dónde están los programas de prevención, qué se hace por las madres que crían solas a barrios azotados por la violencia, cómo protegemos a docentes, maestros, trabajadores de la salud y a líderes comunitarios que son diariamente amenazados, que es mediático y la responsabilidad ciudadana. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental. En tiempos de miedo es fácil caer en el amarillismo, en la difusión de rumores o en la normalización de la violencia. Los comunicadores tienen la responsabilidad de informar con ética, verificar las fuentes, mostrar contexto y no explotar el dolor ajeno para ganar seguidores. Del mismo modo, ciudadanos, no podemos resignarnos en nuestro deber de exigir justicia y denunciar la corrupción. Participar activamente de la vida democrática es la diferencia que hoy más que nunca, aún con deficiencias, es cómplice de caos. ¿Qué futuro nos espera? El Ecuador está herido, pero no derrotado. La violencia no debe definirnos. Aún hay tiempo para reconstruir, apostar y edificar la paz. La educación por el respeto a la vida no será fácil y tomará más de un gobierno, pero debemos empezar ahora. No podemos permitir que las balas reemplacen a las palabras ni que el miedo silencie nuestra voz. La seguridad no solo es responsabilidad del gobierno, sino de toda la comunidad y sociedad. Exigir un país más justo, más seguro y más digno es nuestro derecho, pero también nuestra obligación. La generación atrapada en un fuego cruzado, la juventud. Uno de los sectores más golpeados de la inseguridad es la juventud. Muchos adolescentes crecen con violencia, con escasas oportunidades de empleo, educación de baja calidad y entornos familiares fragmentados. Estas condiciones no son soporte para que digamos cayeron en redes delictivas por estas condiciones. No justificamos, pero sí entendemos cuando el sistema falla en garantizar derechos, la ilegalidad se vuelve una opción. Los jóvenes del Ecuador no solo están siendo reclutados por bandas criminales, también están siendo silenciados y tienen miedo a opinar, de protestar y participar, y esto es peligroso porque sin la voz de la juventud, el futuro se oscurece. Debemos recuperar los espacios culturales, deportivos, educativos como escudos contra la violencia. No podemos permitir que una generación entera crezca sin esperanza. ¿Qué nos enseña América Latina? Países como El Salvador o México, Colombia también han atravesado crímenes y crisis similares. Algunos optaron por la represión extrema y otros por acuerdos de paz, otros por reformas profundas. Lo cierto es que no existe fórmula mágica, pero sí lecciones aprendidas. El populismo punitivo puede ser eficaz a corto plazo, pero sin políticas sociales sostenibles, el vínculo vicioso de la violencia se repite. Radar 24 Horas presentó su programa Opción 2025, su espacio informativo.